Hola, hola, ¿cómo están todos por ahí? Buenas noches, bienvenido a tu programa Mujeres de Propósito. Le damos gracias a Dios una vez más por esta oportunidad que nos das de estar en este programa, de hacer este programa, de poder llegar a tu hogar y que tú estés del otro lado recepcionándonos. Siempre agradecidas con nuestro Dios, nunca cesamos de agradecer por las oportunidades que el Señor siempre pone a nuestra disposición. Y nuestro deseo y nuestras ganas, acá con mi compañera, siempre es dar lo mejor. Y queremos que el programa de hoy sea de bendición para tu vida. Queremos que el programa de hoy pueda serte de mucha ayuda para tu vida espiritual. Hoy estamos hablando a las personas que somos cristianos, los que somos creyentes, y hoy tenemos un tema muy lindo para compartir. Pero antes de comenzar con el programa, te voy a decir que hoy tuvimos también otra jornada especial de ayuno y oración, así que estamos en contacto con nuestro Señor desde tempranito y ha sido de mucha bendición para nuestra vida. No sé qué tendrá acá Jorgelina, que me acompaña para compartirnos. El Señor nos ha acompañado hoy durante todo el día, ¿no? Yo creo que uno debe empezar antes por ahí de la hora que está asignada para la oración, a estar en comunión, a buscarle, a alabarle, ¿no? Como Él lo merece. Así que hemos tenido una linda jornada donde hemos podido adorarle, leer su palabra. El Señor siempre nos va revelando cosas nuevas, porque cuando más, como hablábamos recién, Jorgelina, cuando más te metes en la palabra, el Señor más cosas nuevas te va enseñando. Es inagotable, es una fuente inagotable. La palabra de Dios es como decíamos, entrar a bucear en un océano, siempre vas encontrando tesoros nuevos. Nuestra parte es querer sumergirnos, querer entrar en su mar. Querer entrar, ¿no? Es un desafío para todos, así que te desafiamos a que en tu casa puedas leer la Biblia, que ahora que tenemos tiempo, porque quizás no andamos tanto paseando o andando en la calle, porque nos tenemos que cuidar, usa ese momento para buscar las cosas de Dios. Eso te estamos animando. Por ahí, apagar un poquitito la pantalla, ¿no? Y dedicarnos un poquito a la lectura. Ahí el Señor te va a enseñar cosas grandes y poderosas que te van a hacer bien para tu vida espiritual. Así que bueno, ya presenté a mi compañera Jorgelina y hoy tenemos un programa dedicado a todos ustedes que quieran crecer y que quieran multiplicarse. ¿No es cierto, Jorgelina? Así es. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Cómo se va a llamar? Hermoso tema. Crece y multiplícate. Bueno, es una orden que nos está dando el Señor. Crece y multiplícate. Pero antes de comenzar con el tema, te vamos a dar nuestro teléfono. A ver, nuestras vías de comunicación, sí. WhatsApp y Telegram al 2396-430429 para que nos mandes tus saludos, comentarios, pedidos de oración o simplemente para saber que estás acompañándonos en este momento. Nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, FM Visión 99.1. También te invitamos a conectarte a nuestras reuniones virtuales los miércoles a las 20 horas al Facebook del Pastor Horacio Pérez. La repetición por la radio, por este medio, es a las 22:30. Y los domingos a las 19 con la repetición por la radio a las 22. Así que bueno, tienen varias opciones los hermanos para poder estar en contacto en estos tiempos que por ahí no nos podemos encontrar, no nos podemos ver, no nos podemos congregar, pero siempre tenemos la palabra a disposición nuestra. Está en nosotros conectarnos, sintonizar la radio y poder escucharla. Participar y recibir. Ahí está. Así siempre recibimos del Señor. Así que bueno, hoy estás dispuesto a recibir. A ver, ¿qué dice tu corazón? ¿Estás dispuesto a recibir lo que hoy hemos preparado para tu crecimiento y para tu multiplicación? ¿Estás preparado? Bueno, si estás preparado, entonces búscate la palabra del Señor, búscate la Biblia, que siempre vamos a darte referencias bíblicas, porque acá nosotros todo lo que decimos siempre tiene base bíblica, y también podés conseguirte, no sé, un anotador, un cuadernillo donde puedas tomar tus notas. Siempre aprendemos cosas nuevas. Como decíamos, siempre el Señor nos revela cosas nuevas cada día. Bueno, como decíamos, vamos a comenzar con el tema de hoy. Crece y multiplícate. Hemos llegado a fin de mes, gracias a Dios, un mes de mucha gracia del Señor, de mucha misericordia. Ha estado con nosotros este mes, un mes complicado,
difícil para nosotros los cristianos porque hemos tenido que recluirnos en nuestras casas por esta pandemia, pero siempre fortaleciéndonos en el Señor. Y hemos llegado a fin de mes, un mes más que el Señor ha estado con nosotros, ¿no? Gloria a Dios. Siempre con nosotros. Y queríamos terminar este mes con esta palabra que nuestro pastor nos ha estado hablando, él durante las reuniones online que hemos tenido, y también nuestro hermano Juan, que estuvo hablando el miércoles pasado, una prédica muy bonita, muy, muy hermosa, muy edificante. Y hoy queríamos tomar un poquitito de todo eso y hacer todo como un resumen y darte después unos tips antes de terminar nuestro programa para que lo almacenes en tu corazón y para que sepas cómo poder multiplicarte. ¿No es cierto que tenemos algunos tips, hay unos principios para aprender? Muy interesantes. Muy interesantes, que si vos lo sabés captar y lo sabés llevar a tu vida, no es que le pasó a los otros, eso también te puede pasar a vos si vos querés que a vos te suceda lo mismo. Así que te estamos dando ahí muchas cositas para que estés alerta durante estos 60 minutos. Que Dios prepare tu corazón para recibir esto. Amén, amén. En este momento nosotros hemos orado antes de empezar el programa para que prepare tu corazón y vos también pedirle al Señor, al Espíritu Santo, para que tengas una mente abierta y un corazón receptivo a todo lo que vas a escuchar. Y así siempre que Dios te habla, tenés que estar con un corazón receptivo y expectante a ver qué nuevo te va a decir el Señor. Y después sabiduría para poder aplicarlo en tu vida. Sí, porque si no somos un almacenamiento de cosas que no aplicamos nada. No. Tenemos que llevarlo a nuestra vida, para que nuestra vida pueda ser fructífera. Bueno, crece y multiplícate. Así vamos a hablar. ¿Vos sabías que la voluntad de Dios es que haya multiplicación en toda su creación, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos estado escuchando, todas estas prédicas anteriores. Dios quiere su voluntad, lo que Él anhela de nosotros es que nos multipliquemos. Todo lo que ha sido creado por Dios, Él quiere que nos multipliquemos. Es decir, todos los que somos saludables, por ejemplo, una planta si está enferma no va a poder fructificar. Un animal que está enfermo no va a poder fructificar. Un humano que esté enfermo no puede fructificar, pero la persona que está saludable y está llena de vida siempre va a multiplicarse, ¿no? Porque Dios nos ha dado esa capacidad, nos ha puesto ese potencial dentro de cada uno para multiplicarnos. Cuando Dios hizo a la creación, ¿no? Él les dijo a los animales que se multipliquen, a las plantas que se multipliquen y al hombre también. Y ¿saben una cosa? En Génesis capítulo 1, a los seres vivos le dijo, a todos los seres vivos le dijo Dios, Dios los bendijo. La primera palabra que dice así, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Esa fue la orden que le dio tanto a los seres que iban a vivir en el mar, en el agua, y a los que iban a vivir sobre la tierra. Le dijo, fructificad y multiplíquense, llenen los mares y multiplíquense sobre la tierra. Pero al hombre nos dijo otra cosa. Al hombre, ¿saben qué les dijo? Le dijo, la primer parte parecida que le dijo a las plantas y a los animales, pero al hombre le dijo en el versículo 28 de Primera de Génesis, le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, pero acá está la otra palabra que no dice en nosotros, sojuzgadla, que quiere decir dominarla y someterla, y señoread, que quiere decir mandar o dominar como propio, eso, en los peces, en las aves y en todas las bestias de la tierra. Es decir, que a nosotros, a los humanos, nos dio esas otras dos órdenes que no le dio ni al reino animal ni al reino vegetal. A nosotros nos dijo, sojuzgad y señoread, que ya le dije que sojuzgad quiere decir dominar o someter, y señorear es decir mandar, hacerte el dueño, hacerte el que dominás toda esa creación. Es decir, que al hombre le dio esas facultades de señorear y de sojuzgar a los otros reinos, al reino animal y al reino vegetal. Fíjense qué maravilloso es la bendición de Dios. Y eso es una bendición porque Dios dice que bendijo a las plantas y Dios bendijo a los animales y también bendijo al hombre. Pero al hombre nos dio más capacidades
de dominio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de bendición, siempre que decimos bendición, siempre nos imaginamos en cosas buenas, ¿sí o no, Jorgelina? Sí. Siempre bendición decimos todo lo bueno viene de Dios. La palabra maldición es todo lo malo, ¿no? Entonces cuando decimos, nosotros cuando oramos, decimos, oh Señor, bendícenos, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Señor, danos de todo eso bueno que tú tienes para darnos. Y abundante. Abundante, todo eso bueno y abundante y en abundancia, porque Él es rico. Sí. Y saben una cosa, que antes de la creación Dios no tenía a quien bendecirlo, no tenía a quien darle toda su riqueza y todas sus bendiciones, hasta que hizo su creación y bendijo al reino animal y bendijo al reino de las plantas, ¿cómo es? Vegetal. Y después los bendijo a nosotros. A los humanos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la bendición, nosotros siempre tenemos que pensar que hay una palabra que nos dice que todo don perfecto y toda dádiva, ¿de dónde viene? De lo alto. De lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay sombra ni mudanza de variación. Nos está diciendo que todo lo bueno, todo las dádivas, todo lo que se nos da y todo don es algo que se te da también, todo viene de Dios. Y que Él no cambia, ¿no? Que siempre quiere bendecirnos. Exactamente. Eso es constante. Eso es constante. En su mente, en su corazón, en su disposición, siempre está el bendecirnos y el multiplicarnos. Pero bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando el Señor comienza a multiplicar nuestras vidas, cuando el Señor comienza a hacer una obra poderosa en nosotros. Te vamos a invitar a ir a nuestra primera pausa musical para que escuches este tema, ¿no es cierto, Jorgelina? Sí, presten atención a esta canción, después cuando volvamos vamos a comentar algo muy interesante. Vamos a entrarnos bien en el tema. Escúchenla. Todos los sábados a las 20 horas nos encontramos en Visión Joven. Visión Jóvenes. Un programa pensado para vos. Podremos compartir actualidad, música y lo más importante, la palabra de Dios. Con la conducción de Juan Pablo Bonfigli. Acordate, todos los sábados a las 20 horas, Visión Joven. Porque en Visión Joven tenemos una mirada diferente. Sumate, solo por FM Visión 99.1. Centro Nacional de Adoración comunica que debido a los motivos que son de público conocimiento, las reuniones habituales serán emitidas de manera virtual a través del Facebook personal del pastor Horacio Pérez. Si Él me amó y se entregó por mí. Las podrás ver miércoles 20 horas y los domingos a las 19 horas. Que ese Cristo en mí, solo Él en mí. Ahora también tenés la posibilidad de escuchar en diferido en FM Visión 99.1 las reuniones habituales los miércoles a las 22:30 horas y domingos 22 horas. Siendo Cristo en mí. Estás sintonizando FM Visión, la 99.1. Estamos en el programa Mujeres de Propósito. Te recordamos los números a los que te puedes comunicar con nosotras: 2396-430429 por WhatsApp y Telegram. Estábamos escuchando a Chanés Nova con la canción Me Multiplicaré. ¿Qué quiere decir esto, Isabel? Bueno, le habíamos dicho que prestaran atención a la letra, ¿no es cierto? Y una de las cosas que le quería comentar, que cuando hay multiplicación, se aumenta la oposición. Eso tenemos que saberlo, ¿no? Siempre que una persona crece, que una persona se multiplica, que una persona se convierte en exitosa, talentosa, o hace cosas para Dios, grandes cosas para el Señor, siempre se va a aumentar aquellas personas que están en desacuerdo, que no consienten con lo que vos hacés, los que te van a criticar. Siempre va a haber oposición. Nunca va a querer que vos te multipliques, que vos crezcas. Entonces es una cosa de las que tenemos que saber. Y esta canción habla de un hecho súper interesante que se encuentra en la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 12,
que era cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, ¿no? Entonces, cuando los hijos de Israel se multiplicaban, porque eran 12 tribus, ¿se acuerdan? Eran 12 hijos de Jacob, y cada una era una tribu, y se multiplicaban en gran cantidad. Entonces los egipcios comenzaron a ver que se hacía grande el pueblo, era más cantidad los israelitas que los mismos egipcios. Es decir, a más opresión, más multiplicación. Y eso es lo que pasaba. Entonces, cuando ellos veían que los israelitas se multiplicaban, comenzaron a oprimirlo. Más castigo, le cobraban más impuestos, más los hacían trabajar, le restringían la comida. Era tremenda la situación que vivía, así que había mucha opresión. Pero hay un texto maravilloso que dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Es decir, que la multiplicación genera temor en los otros, ¿no? A eso quería llegar, que en nuestra vida también podemos estar bendecidos, crecer, estar multiplicado en muchos dones espirituales, en mucho trabajo para el Señor, hacer cosas para el Señor, estar muy bendecida, pero así, de esa manera también vamos a tener muchos ataques. Te van a querer controlar. Claro, nos van a tener, nos van a querer callar la boca, no, como está pasando hoy. La iglesia está oprimida hoy. Nos están encerrando, no nos dejan congregarnos, nos están oprimiendo. Estamos como los israelitas, ¿sí o no, Jorgelina? Nos estamos multiplicando también. Pero esa es lo maravilloso, que cuanto más los oprimían, dice, ellos más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios le temían. Entonces, tenemos que estaremos en nuestras casas, sí, pero tenemos que estar creciendo en la palabra, creciendo en el conocimiento, creciendo en adoración. Siempre confiando en la promesa, siempre confiando. La hermana dice en la canción, sí, yo veré lo que me prometiste a mí. Amén, amén. ¿Y cuál es nuestra promesa? La promesa nuestra es de libertad, porque también así como al pueblo de Israel Dios le había prometido un libertador y salir de la esclavitud a irse a una tierra prometida, hoy también nosotros podemos estar oprimidos aquí en el mundo, porque el mundo sabemos que está dominado por las tinieblas, ¿no? Pero tenemos la promesa de que la libertad está en nuestro interior. La libertad es Cristo, la libertad te la da Él en tu espíritu, y tenemos la promesa de heredar nuestra tierra prometida, que es la gloria. ¿Sí o no? Así es. Nos podrán oprimir, nos podrán sacar todo. No tenemos que dejar de alabar su nombre, no tenemos que dejar de buscarle, de orar, de pedir para que nos saque de esta posición y nos lleve a una nueva multiplicación, exactamente, a un nuevo nivel. Y esa es a lo que estamos llamados. Crece y multiplícate, dice el tema de hoy. Así que nos está llamando a eso. Y también quería comentarte, hay un texto que en Salmo capítulo 3 versículo 1, David, cuando David fue ungido como rey, mientras era un muchachito no pasaba nada, pero cuando fue ungido para rey, se empezó a multiplicar la oposición hacia su vida, todo se le venía encima, y entonces él en este Salmo dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Eso tenemos que ser conscientes, que cuanto más crecemos y más nos multiplicamos, siempre vamos a tener oposición del reino opuesto al que nosotros servimos. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Y hoy nosotros somos ese pueblo de Dios que también estamos siendo oprimidos, pero nunca debemos de olvidarnos a quién tenemos con nosotros, ¿no? Que en medio de las tragedias Él nos va a prosperar, nos va a multiplicar, hasta ver el cumplimiento de las promesas, como decía Jorgelina. ¿Y saben una cosa? La opresión tiene 3 propósitos. ¿Por qué te oprimen? ¿Por qué? Te oprimen y esos propósitos son importantes para nuestra vida. Nos pueden oprimir, pero nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Cuando sentimos opresión, que nos sentimos atacados, que nos sentimos ahí acorralados, nos tiene que impulsar a buscar la presencia de Dios. Nos tiene que llevar, en segundo lugar, a creerle a Dios, a creer a lo que Él nos ha dicho. Y en tercer lugar, a sumergirnos en su presencia. La opresión tiene esos 3 propósitos. Si nosotros nos aferramos a su palabra, a lo que Él nos dice, buscamos su presencia, ¿qué opresión hay? ¿Qué opresión nos puede tener a nosotros ahí tirado en el piso? Y ¿saben qué? Esas cosas nos traen una mente renovada en Cristo,
y Él nos da la victoria, ¿no? Jorgelina, Así es. en Cristo somos más que vencedores. Y si nosotros queremos seguir hablando de multiplicación, vos también podés caminar en multiplicación, vos también podés tener esa unción que viene de lo alto de multiplicación para que vos crezca, para que vos deje de estar ahí acorralado y te sientas una persona libre. Pero vamos a ir viendo distintas historias en la palabra del Señor de cómo lo logramos. ¿Cómo logramos multiplicarnos? ¿Qué tenemos que hacer? Y vamos a ir viendo distintas historias bíblicas y la vamos a encontrar en distintas partes de la Biblia, unas en el Nuevo Testamento y otras en el Viejo Testamento, como para que vean que Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. ¿No es cierto, Jorgelina? Así es. Vamos a ver la primera. Milagros de multiplicación. En Primera de Reyes 17, 8 al 16 encontramos a la viuda de Sarepta y a Elías. ¿Sí? Vino luego palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua, un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y preparando para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Vean lo impresionante de esta palabra, ¿no? Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Cuántas cosas pasarían por la mente de esta mujer, ¿no? Sí. Ella no tenía y él le pedía. Después dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Promesa. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Gloria a Dios. Dios quiere que seamos de bendición, incluso para aquellos que no son de la familia del Señor. Para ver el milagro de multiplicación debemos quitarnos el miedo, lo que esta mujer tenía, el miedo a quedarme sin nada. Necesitamos tener fe en las promesas de Dios. El miedo siempre nos va a hacer dudar. Por eso tenemos que orar y pedir al Señor que nos quite el miedo. Estos días en que están pasando todas estas cosas, ¿no? En que el virus está presente en las noticias, en la calle, en la calle, en la información, lo que habla la gente, lo que escuchamos en la radio. Escuchamos esta radio. Sí. Claro, ¿no? Porque si no, aumenta el miedo, aumenta la duda, ¿no? Y la fe la corremos a un lado. Debemos ser obedientes a la voz de Dios para quitarnos el miedo y ser canal de bendición a los demás. Una fe sin obediencia es una fe muerta. Tenemos que poner nuestra fe por obra. Escuchamos prédicas, escuchamos palabra, todo el tiempo podemos estar conectados a través de la radio, a través de las reuniones virtuales, recibimos palabra de nuestros pastores, a través de los audios de WhatsApp. En casa. Tomemos todo eso, ¿sí? Para nuestras vidas. Sí, sí. Y a mí lo que me llama la atención, Jorgelina, ¿no? Porque Sarepta de Sidón, como vos dijiste al principio, que Dios mandó a Elías, era un siervo de Dios, era un judío, y lo mandó a una tierra que no era judía. Fíjate vos, la misericordia de Dios, que no solamente Dios está mirando a ver qué bien le va a hacer a sus hijos, sino también Él quiere llegar con su misericordia y con su amor a las personas que no lo conocen. Pero esta mujer aparentemente conocía de Dios, porque lo recibió al profeta, ¿no? Él venía de estar encerrado en una cueva y Dios lo manda a una mujer muy pobre. Fíjate vos otra característica, porque Dios lo podía haber mandado a una casa rica, ¿sí o no? Sí. Donde hubiera mucho alimento. Yo pienso, si ella conocía a Dios, ¿por qué pensaba en dejarse morir? Claro, ahí algo estaba fallando en su vida espiritual.
quizá estaba escuchando los noticieros del mundo. Estaba escuchando las noticias del mundo y entonces su fe estaba ahí muriendo. Pero necesitó venir un hombre de Dios que le diera esa palabra. Jehová me ha dicho, Dios me ha dicho que la harina que tenés no va a escasear. Y fíjate vos, con esa sola palabrita se le activó a la mujer la fe. Porque ella hubiera dicho, ¿qué me está diciendo este hombre? ¿Por qué no va a tener? Si yo le hago una torta a él, se come toda usa toda. Claro, ella además estaba pensando en escasez. Ella pensaba, tenía su visión en eso. Todo en escasez. Y claro. A veces nosotros nos centramos en eso también. Nos centramos en que no tenemos, que somos pobres, que no vamos a llegar. No tengo para mí, ¿cómo voy a tener para darle a otro? ¿Cómo voy a tener para darle a otro? Esa es la mentalidad de escasez, ¿no es cierto? Y hoy te vamos a mostrar que en la escasez Dios ahí se glorifica. En la escasez Dios se glorifica. Y acá se glorificó Dios, porque estaba la escasez ahí, a flor de piel de esa mujer. Imagínense la cara de esa mujer que tenía un hijito, era viuda, estaba en una condición desesperante porque había sequía en la tierra, no había nada de donde poder escarbar, sacar nada. Pero ahí llegó el hombre de Dios. Claro, por eso Elías le dice, hasta que Dios haga llover. Hasta que Dios haga llover, yo te voy a proveer. Entonces, ¿de qué nos asustamos nosotros? Ahora viene el invierno, ahora pensamos, no voy a tener, me va a faltar. No, saquémonos esa mentalidad de pobreza y de escasez, porque ahí glorificamos al enemigo, al diablo que nos pone ese pensamiento y no glorificamos a Dios. Sí, Jorgelina. Tenemos mensajitos. Amén. Juan y María nos dicen, bendiciones hermanas de propósito. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Es un versículo. Amén. Juan 10:10. Juan y María, bendiciones para nuestros pastores. Amén. Amén. Gracias, hermanito. Gracias por estar siempre pendiente de la radio. Que Dios los bendiga. Y Dios los está bendiciendo mucho, sí. Así es. Si no me equivoco, es el cumpleaños del hermano hoy. Ah, bueno. Bendiciones amadas, acá con la pastora escuchándolas. Creemos que vamos a multiplicarnos. Muchas bendiciones. Adelante, nuestro pastor Horacio. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Muchas bendiciones. Mariela Borges nos dice, bendiciones, mujeres de propósito. La alabanza me multiplicaré. Es una danza que realicé en nuestra iglesia hace más de 2 años. En ese momento sentía mucha opresión de parte de personas conocidas y que compartían algún tiempo determinado con ellas. Y el Señor me liberó de esa opresión, me hizo desafiar a mi contrincante y nada pudo impedir el crecimiento espiritual que yo vi en mi vida. Gloria después que Dios dijo que sí. Muy lindo tema, Mariela. Bendiciones, Mariela. Amén. Vieron que siempre cuando vos brillás, cuando vos creces, la oposición es grande también, ¿eh? Eso tenemos que saberlo, pero bueno, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿eh? Sí. Así que bueno, tenemos que ser fuertes, estar fortalecidos para esas cosas. El dispuesto a servir siempre tendrá un obstáculo. Siempre. Sí. Y a su vez el obstáculo también te ayuda a vos a crecer. Obvio que es así. Así que maravillosa esta enseñanza que nos da esta mujer viuda de Sarepta. Nos vamos a otro corte musical y algunos avances y volvemos. Escuché el temita musical que tenemos ahora. Estás sintonizando FM Visión 99.1. Transmitiendo desde estudios ubicados en la ciudad de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Recordá que en FM Visión tenemos redes sociales. Búscanos en Facebook e Instagram como FM Visión 99.1. Sumate y seguinos. Todos los lunes a partir de las 20 horas, sintonizá Portal del Cielo. Por FM Visión 99.1, una propuesta dedicada a conocer, entender más sobre las Escrituras y cómo aplicarlas a nuestra realidad cotidiana. Un espacio para la reflexión. No te olvides, los lunes a las 20 horas, Portal del Cielo, por FM Visión 99.1. Bueno, estamos otra vez en el aire en tu programa Mujeres de Propósito, en nuestro tercer bloque.
y estábamos tratando un tema muy pero muy lindo que nos dice crece y multiplícate. Así que bueno, te estábamos dando algunas enseñanzas de la palabra del Señor para que vos seas también una mujer, un hombre que puedas crecer en tu vida espiritual y puedas multiplicarte. Estábamos escuchando un tema muy lindo de Marcela Gándara que dice una aventura. Y fíjense si el caminar con el Señor, el caminar en el Evangelio no es una aventura. Es ¿sí? una aventura de multiplicación. Es una aventura permanente en nuestra vida con el Señor, ¿no? No sabemos nunca por dónde, por qué camino nos va a llevar el Señor. Siempre es una incógnita. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor en nuestra vida? Y eso es una aventura. Si tomás la decisión de servirle, nunca te vas a aburrir. No porque el Señor siempre tiene cosas nuevas para nosotros. Y siempre el Señor nos pone ciertas encrucijadas en el camino y nosotros tenemos que saber sortearlas. Pero para eso tenemos nuestro manual, que es la palabra del Señor. Así que es toda una aventura. Y luego decía la canción que yo quisiera ser como un satélite girando alrededor de ti, ¿no? Eso está bueno, girar alrededor del Señor, que sabemos que ahí vamos a tener la guía segura. Y vamos a continuar, porque el otro pasaje que tenemos y la otra historia bíblica se encuentra en el Nuevo Testamento. Ahí participa Jesús con alguno de sus discípulos y Jesús los está invitando a una aventura. Jesús los está invitando a una aventura con él, y Jesús también te está invitando a vos a tener una aventura con él. Vamos a ver en qué consiste esta aventura. Esta historia está en Lucas 5, 1 al 11. Es ver. la pesca milagrosa. ¡Ay, qué lindo! Estaba Jesús en la orilla, ¿no? Mirando cómo Simón y el resto de sus compañeros pescaban o trataban de pescar, ¿no? La palabra dice que estuvieron toda la noche intentando y no sacaron nada. Sin ningún resultado. Entonces Jesús pide una barca y se sienta a enseñar la palabra. La barca era la de Simón. Y se sienta él a enseñar la palabra a la gente que se agolpaba, ¿no? Sí. Que pedía más, ¿no? La gente quería que Jesús les hablara, que les enseñara. Terminando de hablar, lo llama a Simón y le dice, ¿qué cosa? Que boga mar adentro, mete tu barca otra vez al lago. Y echa nuevamente las redes, ¿sí? Y Simón le dice, estuvimos toda la noche, Señor, trabajando y no logramos mucho, pero igualmente echaré tus redes sobre tu palabra, o sea, confiando en lo que me estás diciendo. ¿Y qué ocurre? Van a mar adentro, obedecen, ¿sí? Lo que veníamos hablando hoy, obedecen, se van a lo profundo y ¿qué ocurre? La pesca empieza a abundar de tal manera que necesitan pedir ayuda a las barcas que estaban al lado para levantar todos los peces que habían que estaban en las redes, ¿no? Que casi no podían con el peso, ¿no? Para traerlos a la orilla nuevamente. Ante este milagro tan impresionante, Simón cae de rodillas ante el Señor y entra en temor. Y él le dice, no temas, ¿por qué? Porque te haré ¿qué? Pescador de hombres. ¿Sí? Y bueno, vuelven a la orilla y dice la palabra que dejándolo todo, le siguieron. Fíjense ustedes cuál era la historia de estos hombres, ¿no? Eran hombres comunes que solo pescaban, ¿sí? Tenían una vida ordinaria, digamos, en la que solo se dedicaban a eso. No hubiesen imaginado nunca poder ser pescadores de hombres, poder seguir a Jesús. Por eso a veces Jesús nos pide que nosotros dejemos nuestra vida ordinaria, cotidiana, en la que siempre estamos viviendo lo mismo, pasando lo mismo, muchas veces enfrascados en nuestras preocupaciones, en nuestro diario vivir, nuestro trabajo, sin animarnos a verlo, ¿no? A levantar la vista y a verlo a Él y a seguirlo, porque Él siempre nos está invitando, siempre nos está llamando. Entonces, tenemos que confiar en su palabra, ¿sí? Sobre tu palabra echaré las redes, le dice él. Simón hace un acto de confianza ciega. Todo le aconseja que no siga la orden dada por Jesús. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando sin pescar nada. La experiencia que acaba de tener Simón protesta contra la aventura a la que lo quiere llevar Jesús. El sentido común nos dirá que no hay esperanza de pesca. Sin embargo, Simón pone sobre su experiencia la sabiduría del maestro, es decir, lo pone por encima a él, ¿no? A pesar de lo que yo sé, de lo que veo y de lo que está pasando,
pongo por encima la palabra del Señor y confío en Él, ¿no? Y me voy. Pero el Maestro sabe mejor que nadie a dónde quiere llevar a un alma. Con su omnipotencia hace triunfar el proyecto de la vocación de servir. Si obedeces a Jesús, te lleva al milagro de la pesca milagrosa. Él dice después en un momento, soy un pecador, Señor, ante el llamamiento divino. Sí, ante la persona de Jesús todos somos pecadores porque Él es la santidad misma. Pero al lado de Él, nuestra vida puede ser transformada. Amén. Podemos terminar con ese pecado que quizás veníamos viviendo y podemos tener una vida nueva, una nueva oportunidad, ¿sí? Sobreponernos al temor. Tenemos miedo, tenemos dificultades, tenemos obstáculos, como dijimos hoy, pero nos tomamos de su palabra, confiamos en Él y caminamos, y no dejemos de movernos. Siempre decimos esto, no dejemos de avanzar, porque Jesús nos lleva de su mano, ¿sí? Amén, entonces siempre con la presencia de Él al lado mío. En adelante serás pescador de hombres. El destino propuesto por Jesús es por mucho superior al oficio ejercitado hasta entonces por Simón. Pescar hombres es una empresa mucho más noble y difícil que pescar peces. Es una misión maravillosa, más milagrosa aún que la pesca que acaban de hacer. La vocación es una invitación a cumplir el trabajo de Dios, un trabajo milagroso, ganar almas. Qué bueno, qué bueno. Y así también nos está llamando a todos nosotros, ¿eh? Nos está llamando a que en este tiempo seamos también pescadores de hombres. En este momento estamos pescando con la palabra del Señor. Estamos largando nuestras redes, estamos largando nuestros anzuelos. Y bueno, el Señor hará la obra. El Señor traerá los pececitos. Claro, yo pensaba, por ahí otros dirán, bueno, no es momento, porque no se pueden congregar, no se pueden juntar, no pueden hacer sus reuniones, hay que encontrar las herramientas porque están ahí, herramientas están ahí. Una de las cosas importantes para que se produzca esta multiplicación fue que Simón, entre todo lo que era Simón, que era tan sanguíneo, ¿no? Una persona con un carácter muy especial, tenía Simón, en ese momento era Simón, todavía no era Pedro, después Jesús le cambia el nombre, era un hombre muy inestable, Simón, pero Jesús usa su barca y él se deja usar su barca. Eso es lo importante cuando vos dejás usar lo que vos tenés. Él lo único que tenía era esa herramienta de trabajo. Ante la duda, la obediencia igual. Y ¿sí? La obediencia, le dijo, boga para adentro, mete de vuelta, porque ellos ya habían terminado de pescar y estaban lavando las redes, que era un trabajo bastante arduo, de lavar las redes y arreglarla, porque se enredan, se les ponen alga y no se la estaban limpiando, y otra vez al mar. Ellos ya sabían lo que iba a pasar. Pero que con esa mente limitada que nosotros nos hacemos la idea que eso va a ser así, pero en la mente de Dios no ocurre lo que ocurre en nuestras mentes. Dios tiene una mente multiplicada, una mente grande, una mente amplia, una mente de riqueza. Y esa mente la tiene para vos también, y la tiene para mí. Nosotros lo que tenemos que dejarnos guiar por el Señor, obedecer lo que Jesús nos dice. Jesús le dijo, mete la barca otra vez. Bueno, a desgano quizás Simón lo hizo. Tira la red, pero Señor, no, Señor. Bueno, pero como tú lo dices, te voy a hacer caso. La obediencia, hacerle caso a lo que Dios te dice, aunque vos no lo entiendas. Aunque vos no entiendas, obedece a la voz del Señor. Y otra de las cosas es que a mí me llama la atención cuando Jesús le dijo, no temas, porque enseguida se muestra nuestra condición de pecador, porque somos tan insignificantes ante tanta majestad. Él se sintió chiquitito, pequeño ante Jesús, un hombre con todos los conocimientos de pesca, y Jesús nada, cero de pesca, y cómo sabía que el cardumen estaba ahí. Entonces él se dio cuenta que era algo sobrenatural. Entonces Jesús dijo, no temas. Y en todo dice no temas. En la viuda de Sarepta, Elías le dijo a la mujer, no temas. Ve y dame la torta a mí. Dame primero a mí. 365 veces lo dice la Biblia. Lo dice la palabra, ¿no? Una por cada día, mira vos. Para que vos cada día que te levantes digas, hay un no temas del Señor para mi vida. Buenísimo. Me encantó esta palabra. Y tenemos otra palabra que, se nos va el tiempo, pero bueno, te la vamos a dar. ¿No es cierto, Jorgelina? ¿Cuál es la otra palabra que tenemos? Los panes y los peces. Maravilloso. Y ahí te vamos a dar los principios que vos tenés que anotar para aplicarlo a tu vida. A ver. La historia está en Juan 6, 1 al 13.
Bueno, ya sabemos que a Se Jesús lo repite- seguía una multitud. Se repite en los ¿no? 4 evangelios, te digo, este mismo hecho. Claro. Por ahí alguno lo cuenta con unos detalles más, otros unos detalles menos, pero sí, Bueno, la multitud lo seguía a Jesús. Sí. Sí, querían saber, querían ver, querían más milagros. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Dice, Sí. cuando Jesús alzó los ojos, vio que había venido a él una gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Qué pasó? Apareció un muchacho, ¿no? Un muchacho que tenía una canasta con pocas provisiones. Con poca provisión. Sí. Y bueno, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Me encantó ese texto. Cuando volvamos de la pausa, del corte musical, Jorgelina, lo vamos a ampliar. ¿Te parece? Sí. Bueno, escuchen este tema que hace alusión al tema que hablamos recién. Vamos, adelante. Centro Nacional de Adoración comunica que debido a los motivos que son de público conocimiento, las reuniones habituales serán emitidas de manera virtual a través del Facebook personal del pastor Horacio Pérez. Si él me amó y se entregó por mí. Las podrás ver miércoles 20 horas y los domingos a las 19 horas. Que ese Cristo en mí, solo él en mí. Ahora también tenés la posibilidad de escuchar en diferido en FM Visión 99.1 las reuniones habituales los miércoles a las 22:30 horas y domingos 22 horas. Siendo Cristo en mí. Centro Nacional de Adoración se renueva todo el tiempo. Tenemos nuestro propio canal de YouTube. Búscanos como Centro Nacional de Adoración Pehuajó. Hace clic en la campanita y suscríbete. Ahí podrás ver todas las reuniones más los programas emitidos en FM Visión 99.1. Acordate, en YouTube, Centro Nacional de Adoración Pehuajó. Tu canal. El canal que te acerca a Dios. Bueno, volvemos. Estamos en el último bloque de nuestro programa Mujeres de Propósito y estábamos escuchando un tema muy lindo de Cantantes de Dios que se llama Tú has venido a la orilla. Y ese que ha venido a la orilla es Cristo. Y Él siempre está a la orilla invitándote, llamándote, como hizo con la historia que acabamos de comentar con Jorgelina, con Simón Pedro, ¿no? Y la pesca milagrosa. Y la pesca milagrosa. Él siempre, cuando se acerca a nuestras vidas, Él tiene un propósito para nosotros, tiene algo para hacer con nuestras vidas. Transformarte, cambiarte, usarte, cambiarte el destino, el rumbo de tu vida. Si Jesús nos hubiera acercado a esa orilla, Jorgelina, la vida de Pedro hubiera continuado en esa Una vida de pescador. una vida de pescador. Pero Jesús lo invitó a ser pescador de hombres. Le cambió la pesca. Ya no iba a ser peces, sino que iban a ser personas. Es decir, que Dios lo mandaba a llevar la palabra, ¿no? Jesús hace eso, ¿sí? Transforma nuestra vida ordinaria y común. La transforma en extraordinaria. Ay, como fue la vida de Jesús. Y siempre te llama a una aventura con el Señor. Es lo que hemos estado hablando hoy. Y después habíamos leído otro pasaje de la Escritura. Claro, donde habíamos también empezado habla- a comentar el milagro de los panes y los peces, ¿sí? Gran milagro de multiplicación, milagro. ¿sí? Sí, sí. Gran ejemplo. Bueno, estuvimos comentando que a Jesús lo seguían las multitudes y él dijo, los voy a alimentar. Pero desafió a sus discípulos diciéndole, Ujú. ¿cómo hacemos para alimentar? Denle todo? ustedes de comer, le dijo Jesús. Claro, a ver cómo Ujú. le hacen, ¿no? Y después apareció un muchacho con una cesta, ¿sí? Con poquito, y de eso poquito Jesús
multiplicó para todos, ¿sí? Y además quedó sobra, sobró, claro. y sobró. Lo juntaron. Bueno, ¿qué vemos aquí? Las multitudes seguían a Jesús por los milagros. Sin embargo, no debe ser el objetivo por el cual sigamos a Jesús. A consecuencia de amarle y de buscarle primero a Él, a la persona de Jesús, vienen las bendiciones, los milagros, las añadiduras. El deseo de Jesús no es solamente alimentarte materialmente, sino espiritualmente, sanar tu cuerpo físico y tu alma. Jesús ve la multitud con ojos de misericordia. Atención con esto. Igual tenemos que hacer nosotros. Lo natural se convierte en sobrenatural. No es la cantidad de cosas que podamos tener. Se trata de la disposición de nuestro corazón en las manos de Jesús. Dios se encarga de quienes le sirven. Somos una multitud en el mundo y aún así Él no nos deja faltar nada a ninguno de nosotros. Él tiene para repartir siempre. Cuando consagramos las cosas al Señor, nada escasea. Maravilloso. Y de este pasaje de la Biblia vamos a sacar principios de la multiplicación. Una de las cosas que tenemos que saber siempre es que nosotros necesitamos conocer estos principios para que también nuestra vida pueda ser multiplicada. Escuché el primer principio que te vamos a dar. Si quieres ver multiplicación en tu vida, primero, debo hacer lo que Dios me dice. Veamos a ver cómo surge esto, ¿no? Vamos a ponernos en la historia que contó Jorgelina, ¿no? En los personajes. Estaban sus discípulos, Jesús había estado ministrando a la gente, había estado dando su palabra, él estaba en un monte solo y la gente se enteró que él estaba ahí y fueron todos. Dice que eran 5.000. Y no se cuentan ni las mujeres ni los niños, así que calculo, algunos dicen que serían más o menos 15.000 personas las que había, porque solamente contaban a los hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Y dice que Jesús había estado todo el día trabajando con la gente, lo había estado ministrando, hablándole de la palabra, contándoles del reino, haciendo maravillas, sanando a los enfermos. Jesús había tenido un trajín ese día tremendo. Y los discípulos también estarían agotados, cansados, y Jesús también estaba agotado. Pero Jesús, aunque estuviera cansado, él seguía trabajando, seguía haciendo la obra. Viste que los invita a descansar, digo, sí, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces Jesús nos invita a descansar a nosotros y nosotros queremos seguir? Queremos seguir. Claro, entonces los hace recostar sobre el pasto. Y fíjense lo que le dicen sus discípulos, ¿no? Ellos estarían cansados, también tendrían hambre. Y fíjense lo que le dice, despide a la multitud, le van a dar una orden a Jesús. Los discípulos le ordenan a Jesús, despide a la multitud. Y ese fue el error que ellos cometen, de darle una orden a Jesús, ¿no? Y después le dicen, despídelo para que ellos vayan a comprar algo a algún lugar. Ellos no querían saber nada con esa gente. Pero Jesús, como era un hombre misericordioso, tuvo misericordia de toda la gente. Jesús se da vuelta y le dice, y denle ustedes de comer. Ah, qué problema, ¿no? Denles ustedes de comer. Entonces ahí entre la multitud, en otro pasaje de la Biblia, acá por ejemplo yo lo tenía acá en Lucas, no cuenta lo del chico que tenía los panes, pero en Juan, que lo contó Jorgelina, sí, había un muchachito que tenía esos panes y esos peces, ¿no? Y dice, encontramos esto, tenemos esto nada más. Y Jesús le dijo, dénmelo. Y ahí es donde se produce el milagro, ¿no? Yo debo hacer lo que Él me dice. Cuando los discípulos dijeron, pero ¿cómo vamos a hacer para darle de comer a todo esto? No sé. El dinero que tenemos no nos alcanza, y a dónde vamos a ir a comprar a esta hora, y estamos lejos, y un montón de peros. Y a veces en nuestra vida también le ponemos muchos peros al Señor cuando Él nos da una orden para hacer algo, ¿no? Y cuando viene este muchachito y trae esos panes y esos peces, Jesús los toma, Él lo toma en sus manos, ¿no? Por eso una de las cosas es darle al Señor lo que tenemos, aunque sea lo poquitito, ¿no? Lo poquitito que tenemos, ponerlo en las manos del Señor. Y sabemos que a Jesús o a Dios no le podemos dar órdenes nosotros, sino que las órdenes las da Él y nosotros somos los que lo obedecemos, ¿no? Así es. Así es. Así que acordate, el primer principio es, debo hacer lo que Dios me dice, y no que Dios haga lo que yo quiero, ¿no? Segundo, otro principio, debo poner todo en las manos de Dios.
porque primero tiene que ser uno bendecido para después ser multiplicado. Entonces, lo poquito o lo mucho que tengo en las manos de Dios, ¿no? Hemos hablado en otras oportunidades, o lo hemos recibido la palabra sobre las primicias, ¿no? La Sí. primicia, lo primero que tengo, consagrarlo al Señor, ¿no? Aunque fuera un proyecto, ¿no? Pero igualmente consagrárselo a Él, pedirle el control, orar para que el Señor me bendiga ese proyecto. En la Biblia se nos dice que demos la 1/10 de nuestro ingreso al Señor, trayéndolo a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros damos las primicias a Dios, lo demás, el resto, es bendecido. Cuando damos a Dios los diezmos, hacemos dos cosas. Reconocemos que todo le pertenece a Dios y además ponemos la 10ª como símbolo de todo para que el Señor lo bendiga, de tal manera que el resto sea bendecido. Si quieres ver multiplicación, pon todo en las manos de Dios. Y acá cuando decimos poner lo poquito que tenemos, el chico puso lo que él tenía, ¿no? El sustento que él tenía para comer ese día. Y vos a veces decís, ¿yo qué tengo para darle al Señor? Yo no tengo nada. Mi vida es un caos, mi vida es un desastre. Yo tengo penas, tengo angustia, tengo sufrimiento. ¿Qué tal si eso que vos tenés, ya sean tus penas, tu sufrimiento, tus deudas, tu mal carácter, tu poca fe, se lo traes al Señor? Porque si no, nunca le estamos dando el control, ¿no? Siempre Claro. decimos, bueno, Señor, me pasa Me lo esto. quedo para y- mí, a claro, esas cosas. Claro. Me la quedo para mí. No es qué cosa yo le puedo dar de lo material, sino también lo que tengo adentro de mi corazón. Quizás tu vida está llena de rencor, está llena de remordimiento, está lleno de cosas del pasado, quizás está llena de celos, de ira. Y esa es justo un montón la de clave cosas. de la transformación, ¿sí? Si yo quiero que mi vida sea transformada, tengo que entregar eso, aunque sea algo feo. Ponerlo en las manos del Claro, Señor. aunque sea algo feo, ¿no? Por ahí es una situación con alguna persona en particular, con la que yo no me estoy sintiendo cómoda, con la que, bueno, tengo Sí. algún resentimiento, ¿no? No dejemos que eso crezca, sino si nosotros lo entregamos, el Señor lo va a transformar y va a transformar esa relación también, todas nuestras relaciones. Fíjense lo que hizo Jesús. Vamos a partir del ejemplo de la Biblia. El chico trajo los 5 panes y los 2 peces. Jesús lo tomó en sus manos. Lo tomó en sus manos, dice que levantó los ojos al cielo y los bendijo. Es decir, cuando Jesús bendice, como dijimos hoy, todo lo bueno del cielo viene. Cuando Jesús te da su bendición, todas las cosas buenas desde lo alto vienen a tu vida. Si vos traes en oración, obvio que vos tenés que venir en oración, porque es la única forma de comunicarnos con el Señor. Venís en oración y le decís, Señor, yo tengo este pecado guardado, yo tengo este odio, esta falta de perdón hacia mi hermano, hacia mi cónyuge, tengo esta familia deshecha, tengo este desamor en mi vida, no me siento amada, no me siento querida, no me siento protegida. Lo que a vos se te ocurra, lo que a vos te está pasando, tengo esta escasez, esta falta de trabajo, yo tengo esto, Señor, mi vida es esto. Mi vida gira alrededor de esto que yo tengo. Se lo traes al Señor. Eso quiere decir que vos lo pones en las manos. Acordate que vos le traes todo eso, es como los panes y los peces, lo pones en las manos del Señor. Jesús, ¿qué hace? Levanta los ojos, mira al cielo y lo bendice. Y eso que es una maldición para tu vida, porque una ruptura matrimonial, un desamor, una deuda o ira o rencor, lo que vos tengas en tu vida guardadito, eso no es una bendición, es una maldición. Cuando Jesús lo toma, lo transforma en bendición. Todo eso malo tuyo, el Señor lo transforma y vos vas a ver cómo de ahí en adelante, eso que era una maldición en tu vida, después de la bendición de Jesús, Y además se empieza- multiplica porque te Exacto. aseguro que cuando vos tenés una mala relación, algún conflicto, algún problema con una sola persona y el Señor te sana esa relación, después vas a ver que te vas a poder relacionar mucho mejor con otras personas, casi con todo tu entorno. Porque cuando vos estás herida en tu corazón, lo demostrás con tu cara, con tus gestos, con tu forma de hablar, con tu forma de expresarte, con tu forma de conectarte con las personas. Y entonces, cuando vos estás en esa condición, nadie quiere acercarse a vos. Entonces es como que repelés a la gente. Pero cuando vos empezás a cambiar y Jesús hace esa transformación, transforma esa maldición, esa cosa mala en cosa bendecida, en cosa buena, tu vida empieza a cambiar, ya tu rostro cambia,
ya tenés un rostro de alegría, sos cordial, das palabra de amor hacia los demás, vas a ser mejor con tu esposo, vas a ser mejor con tus hijos. Porque Y empieza a Jesús te cambiar hizo libre. todo. Jesús te dio la libertad y ahí empezás a multiplicar las relaciones y vas a ver cómo tu vida va a empezar a multiplicarse en los otros. Cuando vos te servís a los otros, como este chico que dio lo que él tenía, se lo dio a Jesús, Jesús lo bendijo y cuando lo empezaron a repartir, ahí se produjo el milagro. Qué maravilloso. Acordate, entonces, el primer principio era, debo hacer lo que Dios me dice. El segundo principio, debo poner todo en las manos de Dios. Así que acordate, tu vida, pensá qué cosa tenés que poner en las manos de Dios para que el Señor te la bendiga. Tercer principio, debo administrar lo que Dios me da con sabiduría. Y acá se refiere cuando Jesús le dice, cuando él toma el pan y los peces, le dijo, vayan y organicen a la gente, háganlo recostar. Jesús era una persona organizada, no es que empezó a dar los panes así entre la multitud, que se tiraban uno arriba del otro, que revoleaban los panes por el aire, no. Orden, prolijidad, porque Jesús, Dios, es un Dios de orden. Entonces Jesús le dijo, manda que se recuesten en grupitos, ¿no? De 50, que se recuesten en la hierba, porque había una hierba verde muy linda, se ve que era una época del año muy linda. Y ahí Jesús, cuando estaba organizado, Jesús comenzó a hacer el milagro. Entonces quiere decir que tu vida tiene que haber administración. Vos tenés que administrar todo lo que Dios ha puesto en tu vida, ser ordenado, ser organizado y poder mostrar a los demás que tu vida es una vida de orden, una vida como Jesús quiere que sea, ¿no? Administrar sabiamente todo lo que el Señor nos ha dado, porque nosotros somos mayordomos, y los mayordomos son aquellos que administran los bienes de otro. Si el Señor te da amor a vos, administralo a los que te rodean. Sé buen administrador de lo que Dios te da. Si Dios a vos te da sabiduría, administralo a los que te rodean bien, porque somos administradores de las cosas que nos ha dado el Señor. Somos mayordomos. Acordate, el tercer principio. Vamos al cuarto, Jorgelina. Debo aprender a dar con generosidad. Bueno, como decías, él tomó eso poquito, lo partió, lo bendijo, miró al cielo, ¿sí? Después alcanzó para todos, cuanto quisieron, comieron. Después los discípulos juntaron 12 canastas con las que de lo que sobró. Aquel día unos 5.000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. ¿En qué manos ocurrió el milagro? Fue en las manos de los discípulos. Jesús bendijo lo que ellos tenían en sus manos, pero después de que ya es bendecido, tiene que ser dado para que ocurra la multiplicación. Si Así ellos es. se lo hubieran comido, nunca se hubiera multiplicado, tenían que dárselo a otros, ¿sí? Fíjense qué es como un maravilloso. canal de bendición. Ahí nos da una enseñanza poderosa, porque Jesús podría haber cortado los panes y se los da a los discípulos, y los discípulos, si ellos hubieran estado hambrientos, se lo hubieran comido ellos al pan, ¿no? Hubieran comido primero. Hubieran comido ellos primero. Si hubiera pasado eso, el milagro no hubiera ocurrido, ¿no? Porque el milagro ocurre cuando nosotros damos de lo que Jesús ya bendijo. Pero si no se hubiera bendecido esos panes, tampoco hubiera ocurrido el milagro. Si el chico hubiera tenido los panes y hubiera empezado a cortarlo así, a repartir entre la gente, eso no hubiera alcanzado para 2 o 3 hubiera alcanzado. Porque tenía que pasar por las manos de Jesús. Las manos de Jesús son las que bendicen, las manos de Jesús son las que santifican, las manos de Jesús son las que generan la multiplicación. Pero la multiplicación se da cuando nosotros tenemos esa gracia del Señor de dárselo a los otros. ¿Sí, Jorgelina? Así es. Así es. Así que acuérdense de estos principios para que tu vida sea bendecida. Obedece la voz de Dios. Ponle todo lo que a vos te estorba, eso poquito que vos crees que no va a servir para nada para Dios, dáselo al Señor. Señor, yo tengo esto. Haz algo con esto y el Señor se va a encargar. Debo administrar lo que Dios me da con sabiduría, debemos ser buenos mayordomos, administradores de lo que Dios nos ha dado, y debo aprender a dar generosamente de eso que el Señor me dio. Empezar a repartir con las canastas, como hicieron los apóstoles, a repartir a la multitud. Así que yo te invito a que vos medites en esto. Decide obedecerle a Dios y decide confiar en el Señor, porque desde la única forma que vamos a lograr ser prósperos, ser bendecidos, vamos a lograr crecer
como era el título del programa de hoy, y multiplicarnos. Esa es una orden que nos da el Señor. Crece y multiplícate. Se lo dio a los primeros hombres en el huerto del Edén. Crece y multiplícate. Y a nosotros también nos dice que debemos de crecer y multiplicarnos. Así que bueno, es maravilloso poder haber compartido este tema con ustedes. Esperemos que le haya sido de mucha bendición para su vida. Y el viernes que viene tendremos otro tema. Sí. Porque Porque además nos fue primero de bendición a nosotras, sí, ¿no? Siempre. Claro, nosotros leemos la palabra y bueno, buscamos, ¿no? Y ahora la repartimos. Hoy hablábamos antes Hoy la de que repartimos. comenzara el programa, de que uno más busca, más descubre, ¿sí? Sí. La palabra del Señor es un tesoro y entonces, bueno, quisiéramos comentar muchas más cosas y hablar muchas más cosas, pero no tenemos mucho tiempo. Nos estamos despidiendo, ¿sí? Los bendecimos, les deseamos un feliz día para mañana. Los invitamos a nuestra próxima reunión, que es el domingo a las 19, ¿sí? Con repetición a las 22 por aquí por la radio. Vamos a escuchar un tema de Nimsi López que se llama Otra vez lo hará, y la letra dice: hay uno que los vientos y los mares le obedecen y que cuando llega a tu vida se estremece y la puede cambiar. Jesús. Amén. Yo creo que Él lo hizo una vez, 2 y 1000 veces también lo hará. Su palabra permanece fiel. Si Dios lo habló, se cumplirá. Amén, amén. Nos despedimos. Bendiciones. Gracias, Mariano, por tu trabajo. Gracias a ustedes por estar ahí. Y sintonizarnos otra vez el viernes que viene. Chau, chau. Bendiciones para todos. Bendiciones.